Excelente lema, si se quiere, se puede. Vamos a hablar ahora de emprendedurismo, sacar nuestro talento, a veces quitarnos ese bloqueo mental de decir, bueno, yo no puedo vender tal producto, yo no puedo hacer tal negocio y tenemos todas las ganas del mundo para hacerlo. Está con nosotros Leo Crespo, asesor de negocios, para profundizar más en este tema. Buenas tardes, Leo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, la invitación y muy contento de hablar de un tema más que tiene que ver con el tema de emprendimiento también, porque va conectado el tema de vender, porque un emprendedor que diga no puedo vender, y entonces ¿cómo vamos a emprender realmente, ¿no? Y el grave problema de muchos emprendedores es justamente, bueno, que quieren vender algunos, no que dicen no puedo, pero lo quieren hacer, pero tal vez no están muy claros cuál es el proceso adecuado para ir a vender de inicio. O sea, me salió un cliente, mi primer cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le presento yo mi producto? ¿Cómo llego yo donde este cliente? ¿Y cuál es el paso a paso, cuál es el proceso que yo tengo que hacer? Por lo menos para cerrar mi primera venta, para presentar de la mejor forma mi producto, mi servicio y mi empresa. Entonces, de entrada, hoy vamos a ver cuáles son estos primeros pasos. Lo primero es quitar el paradigma de... O sea, de no puedo. No puedo vender. Claro. Porque aquí el tema es vender. Y vas a vender que culturalmente los hondureños estamos como que no puedo hacerlo, no me lo van a comprar. Yo no sé si tenemos listo una imagen ahí de un pollito que yo traía por ahí, porque uno siempre dice, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Exacto. Y te puedo decir, o sea, en el tema del vendedor, el vendedor nace o se hace, realmente yo te puedo decir es una combinación de ambas, y por ahí van a haber muchas personas. Bueno, tenemos cómo vender por primera vez nuestra empresa o producto, una de las imágenes que Leo nos va a ir compartiendo. Claro, la siguiente imagen vamos a ver justamente lo que estábamos hablando. Ahí está. Sí, ¿Qué fue primero? Correcto. ¿Qué fue primero? En este caso yo te puedo decir, es meterle en la cabeza a todas las personas que todos nacemos con una habilidad, así como nacimos con la habilidad de caminar, de hablar. Son habilidades que se desarrollan. Sí, vender es una habilidad que se desarrolla. Entonces, todos tenemos que estar claros que todos tenemos esa habilidad, nada más hay que desarrollarla. Unos pueden vender mejor que otros, sí. Exacto. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, yo puedo jugar fútbol allá en la cuadra, pero hay personas que juegan mucho mejor que yo fútbol y son profesionales y juegan en diferentes equipos. Pero todos lo practicamos. Pero todos lo practicamos, y si me preguntan a mí, ¿podés hacerlo? Yo digo, sí. Entonces, solo es ¿qué tanto puedo hacerlo? ¿Qué tanto me he desarrollado? Y es donde vamos. Entonces, al momento que nosotros vamos a vender una idea, ¿verdad? Cosas que normalmente una persona prepara, ¿no? Bueno, presentación general de ventas. Esto es lo que normalmente hacen de entrada. Si yo te preguntara, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para ir a vender tu empresa? Vos me decís, bueno, voy a hacer mi presentación general de ventas, ¿no? De la empresa. Voy a hacer volantes, una volante full color, bla, 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 y todo esto. Voy a hacer un folder bonito donde va a ir la información, una carta de presentación de mi empresa. Voy a llevar bien planchadita la camisa, algunos, para que la primera impresión cuenta, y listo. Voy a visitar al cliente, pero yo te voy a decir algo. De entrada, estos ya van al fracaso. O sea, si solo estás pensando que esto... o sea, que si solo tomamos esto... Si solo tomamos esto, vamos al fracaso. Vamos al fracaso. De entrada, el cliente no te va a prestar la atención que vos querés. De entrada, el cliente no va a querer hacer nada. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ir a las siguientes diapositivas. Estamos hablando, estas son cosas que normalmente se preparan. En general, esto es lo que normalmente por esto es que fracasan muchos emprendedores. Y por eso decimos, todo eso que acabamos de mencionar es un grave error. Si pasamos a la siguiente imagen. ¿Sí? Bueno, caemos en el error. Caemos en el error de preparar cosas generales. ¿Y qué es realmente lo que tenemos que hacer nosotros? Es, primero, investigar a nuestro cliente, investigar a la persona a quien le vamos a ir a presentar nuestro producto. O si es un grupo de personas. O si es un grupo o una empresa, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son sus competidores, en qué rubro se maneja, si está solo en Honduras o está a nivel nacional, dependiendo de lo que nosotros vendamos. O sea, es estudiar a nuestro cliente. Es estudiar. Lo primero es estudiar a nuestro cliente. De ahí, no es hacer una presentación general, es personalizar la presentación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vender, tenemos que hacerle ver a ese cliente, a esa persona a la que le vamos a presentarnos por primera vez nuestra empresa, que estamos interesados en él. Y que él es importante. Sí, entonces en nuestra presentación de ventas ponemos el logo de la empresa que vamos a ir a visitar. De entrada el cliente va a decir, wow,
y ahí está mi logo. Bueno, se tomaron el tiempo. Se tomó el tiempo, desde ahí ya vas abriendo algo muy importante en la mente de esa persona que le estás presentando tu empresa. De ahí, no hablar de temas personales en mi primera reunión. Por ahí se hablan de diferentes técnicas, no, de entrada, mira, contarle al cliente si estás casado, voy a estás la parte divorciado. emocional, dice. Una parte emocional de entrada, no es recomendable. Entonces, esto es bien importante, observar el entorno donde nos vamos a reunir. Una vez que ya llegamos, no terminan solo a hacer la presentación y ya. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué libros lee nuestro cliente? ¿Qué objetos hay? ¿Tiene familia? ¿Tiene retratos de su familia? Son temas en los cuales te puedes poner en hablar con él, no específicamente de tu tema personal. Me parece, Leo, que es como una parte de empatía para también que el cliente sepa qué metas tiene puestas en él. Como lo está estudiando, así es, familia, para los hijos y todo, entonces usted más o menos va adecuando a la vida de esa persona. Así es. Entonces, de entrada tenemos que tener este concepto. Y por último, esto es bien importante, el speech de cierre de venta. Bueno, o sea, discurso, las palabras de cierre. Sí, o sea, usted viene y en su casa usted prepara una forma de vender su empresa, una forma de vender su producto, de vender su servicio. Entonces, ya después de haber hablado, tiene familia, qué bueno, y qué tal, y cuántos hijos, pero estás hablando de él. Y por eso hablamos, bueno, no hablar de temas personales en la primera reunión, también para hacerlo más profesional. Sí, correcto, sobre todo por eso. Pero en el tema del speech es bien importante tener preparado un cierre ya aprendido, ¿verdad? Un speech que en un minuto usted pueda decir, y estos son mis productos, y así se va a beneficiar usted con mis productos, con mis servicios. Claro y conciso. Claro y al grano y no tan largo, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Entonces aquí viene algo bien interesante que se llama el cerebro primario y el cerebro secundario. De ahí vamos a pasar a otra imagen, pero te explico rápido qué es esto del cerebro primario. El cerebro primario es la barrera que todo ser humano tiene al momento que no conoce a alguien. Cuando vos vas a presentarle algo a alguna persona, esa persona no te conoce. De repente vos le mandaste un correo o hiciste una llamada pudiste conseguir una reunión, pero no te conoce. Entonces, es como que vos, y yo pongo esa imagen de un cine, ustedes imagínense en la casa, los televidentes y tú también, que estamos en el cine y a la par de nosotros hay un asiento vacío. Tú estás comiendo palomitas y llega alguien que tú no conoces, se sienta ahí y comienza a agarrarte las palomitas y a metérselas a la boca y comérselas. ¿Cuál va a ser tu reacción? Un lío, pues arma un lío. ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Por qué estás haciendo eso? Ahora, caso contrario es si de repente viene y se sienta un amigo del colegio que no tenías mucho tiempo, pero fue tu mejor amigo en aquel entonces y tenías mucho tiempo de no verlo, se sienta ahí y de repente viene y te comienza a agarrar palomitas. ¿Cuál va a ser tu reacción? Hasta la conversación puede iniciar ahí. Y comienza, pero hay una confianza. En este caso, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el cliente con esa barrera, el sí, el no, el sí te voy a comprar o el no te voy a dar palomitas, ¿verdad? Es eso de entender de que entre el cerebro primario, que es la barrera que toda persona tiene para llegar a la parte emocional de una venta, que ahí es donde tiene que existir la confianza. ¿Y cómo llega a romperse, Leo? Una persona desconocida, se acuerda de una cita, un café, uno llega y no conoce a esa persona. Bueno, con un cliente es haciendo este tipo de cosas que hablábamos al principio, ¿verdad? Ganándole la confianza del todo para pasar al cerebro secundario, que es donde está la parte del sí. Tengo la confianza, porque así como poníamos el ejemplo de las palomitas, el cliente no tiene palomitas, tiene dinero. Exacto. Y él te puede dar palomitas, te puede dar dinero, pero tiene que tener la confianza para decir, ok, aquí está, agarrá, démosle. Muy bien. Entonces, eso es específicamente a lo que se refiere el tema del cerebro secundario y primario. Las ventas son una seducción. Las ventas son una seducción. Por ejemplo, ahorita que estamos en el Día del Amor, pasamos el Día del Amor y la Amistad, justamente. Febrero, estamos todavía en eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, de que esto es una seducción y que al final tenemos que llegar a ese paso de la confianza. Y aquí es rápidamente la técnica que uno usa para este tipo de cosas, para que investiguen todos los televidentes, es la técnica AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, muy fácil. Primero, como vendedor tenés que llamar
la atención, de ahí despertar interés, de ahí provocar deseo y llevar a la acción, que es básicamente el proceso que nosotros vamos a llevar cuando nosotros vendemos un producto, vendemos un servicio. Y al final esta técnica, si ustedes la estudian, la analizan de la mejor manera y la saben aplicar, que es básicamente así como rapidito explicándole lo del cerebro primario, el cerebro secundario, pero poniendo en cuenta el despertarle la atención, despertar el interés del cliente, el deseo, porque antes del deseo está el interés, ¿sí? O, sí. ¿Cómo lo ves tú? Si yo despierto, primero llamo la atención, de ahí despierto el interés. El interés, sí. ¿No? Cuando yo llego a una reunión y de entrada mi presentación está personalizada, como hablábamos ahí, entonces mi cliente va a tener interés. De ahí yo comienzo a hablar, le comienzo a hablar de los beneficios que va a tener este cliente con el producto. Y le provoca el deseo. Y ya. le provoca un deseo y después, ok, el speech, cierre de ventas, o sea, Vamos. llamo a la acción. Entonces la técnica, y esto ustedes lo pueden buscar, es la técnica AIDA. Y aquí se resume todo. Y aquí se resume todo. ¿Por qué? Porque al final nuestro verdadero propósito de toda empresa es crear y mantener clientes. Y mantener clientes, si es posible, para toda la vida. Entonces es muy sencillo. Ahí vimos rápidamente cómo nosotros tenemos que llegar a vender nuestro producto, cómo nosotros tenemos que dar esos primeros pasos. No es solo una presentación general y hasta ahí llega nuestra presentación. O sea, hay que tomarse el tiempo con cada cliente. Y un seguimiento Y te voy a decir, no sé si tenemos tiempo, pero un par de minutos. Rápidamente, el tema de vender por primera vez nuestro producto es muy, ya que estamos en el mes de febrero, es muy parecido a seducir a una pareja cuando tú te interesas a alguien, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, viceversa. Entonces, es justamente el mismo proceso. O sea, tú llegas, le llamas la atención, le creas ese interés, ¿verdad? Y ya va poniendo ese interés por ti. Y entonces es lo mismo con el cliente. Ahí miramos una fotografía donde salía un cliente De la así con la seducción. marca, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de la fidelidad del cliente. ¿Has escuchado esa palabra? Exacto. Fidelidad también hay en el tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque en el tema de ventas, los clientes y el proveedor son una relación. Si tú no llamas a tu cliente, él se va a molestar. Te va a reclamar de vez en cuando porque no lo estás visitando. Digamos, yo no sé si tú estás casado o tienes novia, pero ¿qué pasa Claro, si... sí. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa si no la llamas? Con un lapso de 6 horas, no se O no, comunica uno. le avisas que fuiste a tal lado y ella no sabe dónde Exacto. estás. ¿Qué pasa? Exacto, Se sí. molesta. Claro. El cliente es igual. ¿Y qué pasa en muchos casos? Dice una canción por ahí, si no cuidas tu mujer, alguien te la va a quitar, dice. Y eso es muy cierto hasta en los clientes. Si tú no cuidas tus clientes, va a llegar otro que va a hacer más pilas, va a estar más interesado en querer tratar a ese cliente y te lo va a quitar. Y lo va a tratar mucho mejor. Y lo va a tratar mucho mejor. ¿Y con quién se quedan al final las relaciones? Con quien los trata mejor. Te quitan el cliente. Consejo final, Leo. en esta Consejo tarde. final, bueno, mire, rapidísimo, deje de pensar y atrévase a actuar. Vender, crea en usted, no ponga de excusa de que realmente no puedo, salga de su zona de confort y salga a vender, que es muy sencillo con esos pasos, el paso AIDA, las técnicas AIDA. Investigue un poquito más, con mucho gusto puede buscarme en la página Emprendedor HN, tenemos una página ahí con un... En Facebook, Emprendedor HN. Emprendedor HN, nos pueden escribir ahí y también los podemos apoyar con más información sobre el tema. Perfecto, muchas gracias Leo Crespo, asesor de negocio, por estar con nosotros en esta tarde de miércoles. Ya sabes, salga a su zona de confort y atrévase y luego la acción y a buscar los clientes y mantenerlos seducidos Así para que es. nadie se los vaya a quitar. Buenas tardes, que esté muy bien.